Apuntes Bioinformáticos, un espacio para la biología y la informática. Bienvenidos. A raíz de lo de Google y lo de Apple, que a las mujeres trabajadoras les van a pagar los tratamientos para que se hagan la congelación de óvulos y sigan trabajando, y cuando ellas quieran tener un hijo tengan a su disposición sus propios óvulos, dice, piensa que se trata de algo bueno o malo. ¿Sí? El hecho de que estas empresas como Apple, Google, Microsoft hayan destinado una cantidad de millones de dólares para que se congelen los óvulos de sus empleados. En Colombia, la mitad dijeron que se trataba de algo bueno. En España se sube al 63%, y yo creo que hay una disminución en cuanto a Reino Unido, solo 45, 44 en Alemania, pero fíjense que en países como Italia y como Francia tienen una diferencia bastante significativa con nosotros en cuanto a la percepción que tienen si lo de que una empresa le pague a un empleado para hacerse lo de la vitrificación o el tratamiento de congelación de óvulos sea algo positivo. Creo que con esto terminamos y podemos dar una serie de preguntas. Tengo aquí al doctor Diego Rosselli, que nos puede ilustrar, porque él es un especialista también en este tema. Sí. Bueno, no tanto en el tema de la reproducción asistida como en el tema de interpretación de resultados y de estudios de investigación. Yo quería hacer simplemente un par de comentarios, ya no sobre los datos específicos, pregunta por pregunta, sino con una visión global de lo que uno puede interpretar de esta encuesta. Vimos que la mayoría de las mujeres no saben qué es la reproducción asistida, y cuando se les habla, tal vez la única excepción en donde han oído hablar es inseminación artificial, que es un tema que creo que todas las emisoras estas populistas de la mañana hasta hacen muchos comentarios y chistes sobre eso, pero de ahí en adelante es muy poco lo que se sabe de las opciones que tienen las mujeres. Me llama la atención que también hay una diferencia en estratos socioeconómicos que pues tal vez indique un mayor desconocimiento de las personas en los estratos más bajos. Pero el segundo punto que me parece importante rescatar acá es que estamos casi a la altura de España y muy por encima de los otros países europeos en buena parte de la postura hacia la libertad de las mujeres solteras, por ejemplo, para tener su hijo, no solo para tener su hijo, sino para tener su hijo con tratamientos de reproducción asistida, y de apertura general hacia la necesidad y la capacidad. Inclusive me sorprendió que 50% digan que van a donar óvulos. Las que no dicen que no lo hacen porque no saben, a lo mejor las que sí también lo dicen porque no saben. Pero bueno, en todo caso, ahí están muchas en un pensamiento un poco altruista y de colaboración y de libertad. Así que lo resumiría en dos cosas. Uno, estamos desinformados, pues están desinformadas las mujeres, y creo que si esta encuesta la hubieran hecho con hombres habría sido aún peor. Y segundo, la población colombiana está dispuesta, está interesada, está abierta hacia estas nuevas tecnologías. ¿Entre qué edades puede estarse nuevamente habilitando para quedar embarazada? Esa una. Y dos, para la persona que está 100% estable, sin ninguna intervención, ¿tiene también un ciclo digamos, de gestación? Es muy importante conocer, y eso lo hablamos con ellos, los psicólogos y con la pareja, conocer qué futuro tiene esa pareja, esa paciente. ¿Sí? Hay pacientes que vuelven, están muy mal. Nosotros no podemos hacerle el tratamiento a una persona que está muy mal. O sea, hablamos con los oncólogos y dicen, no, están totalmente de acuerdo con nosotros que no se le debe hacer el tratamiento mientras no salga de la enfermedad. Ahora, el número de años, pues, tenemos óvulos desde el año 2004 congelados, ¿sí? Aquí en nuestro laboratorio, ¿sí? Mediante esa técnica que se conoce como la vitrificación, que es la que mejor resultado ha dado. Tenemos óvulos que ya hemos descongelado y nos ha ido muy bien. Eso todo depende de cuándo la persona vuelve a hacerse el tratamiento para que nosotros efectuar la descongelación. Y el periodo de la persona sana. ¿Hasta qué edad se le puede poner a una mujer su propio óvulo? Que no ha tenido... Pues tratamos de que no pase de 50 años de edad.